Doctor Arroyo. Hola, un placer. Muchísimo gusto. Mucho gusto, doctor. Ya tenía tiempo que no teníamos una conversación, ya tiene un buen rato. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta plática tan interesante. Doc, fíjese que este tema realmente me causa mucha nostalgia. Es algo que yo ya quería venir platicando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hablar sobre la depresión y el envejecimiento creo que es un tema en el que no se habla mucho, ¿verdad? Entonces yo creo que hasta incluso es un tabú hablarlo. Yo soy de la fiel idea de que desarrollar un estado de depresión nos llega a cualquier edad. Sin embargo, el grupo etario que más vulnerable se ve son los de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque incluso la historia natural del envejecimiento trae con ello muchas cosas, cambios físicos, cambios sociales, cambios emocionales, incluso cambios en el neurodesarrollo, de la cual, bueno, muchas veces llegan a presentar unos cuadros clínicos que por su ambigüedad muchas veces los podemos confundir. Y bien sabemos que como cualquier una enfermedad, si no se diagnostica a tiempo, el tratamiento, híjole, no lo podemos mejorar. Y doctor, hablando sobre un tema importante, quiero preguntarle su opinión sobre un término que es el viejismo. El viejismo, si bien, bueno, para las personas que nos están escuchando, viejismo hace referencia a todas aquellas habilidades o cualidades que se le atribuyen al adulto mayor por el simple hecho de ser adultos mayores, ya sean buenas o sean malas. Muchas veces nosotros creemos que, ay, ya voy a llegar a viejo y se me van a olvidar las cosas, me voy a volver débil, me voy a volver torpe. Son pensamientos que muchas veces tenemos y yo creo que nos estamos autosaboteando porque llevamos a una edad y ya estamos sugestionados a estas cosas. ¿Usted qué opina de eso, doctor? Fíjate que es un gran tema, la depresión, pero hablar acerca del viejismo va de la mano. Claro. No va a ser algo diferente. Los gringos, que son los estadounidenses, ¿verdad?, que llevan algo de lo que era el viejismo, el against, que ellos lo llaman against, obviamente esas conductas peyorativas, esas conductas discriminativas en relación a que el adulto mayor tenemos una mala percepción del envejecimiento. Okay. Es decir, lo que nos proyecta la tele es una importancia en relación a lo que a veces ni siquiera vamos a inspirar ser. Es decir, muchas veces nos ponen cuerpos jóvenes, nos ponen la belleza, ¿verdad? Correcto. Toda asociada a la juventud, pero muchas veces no hay una campaña, a lo mejor en la tele o a lo mejor en algunos medios, sobre cómo envejecer con calidad. Exactamente. Obviamente las estrategias preventivas son diferentes. Estamos en un siglo XXI donde el concepto del envejecimiento se ha incrementado, la esperanza de vida, demográficamente vamos a ver más viejos y todavía vamos a seguir trabajando más por los estilos de jubilación y de pensión. Correcto. Y que muchas veces nos pasamos la vida construyendo la vida de los demás, pero no hacia nuestro autocuidado. Yo creo que estas cuestiones del autocuidado, estas cuestiones de que lleguemos a una mejor calidad de vida, en un pueblo es importante, en una nación, el hecho de invertir en cuestiones preventivas, pero más que nada en cuestiones de que el viejismo lo damos incluso en la misma familia. Correcto. Muchas veces nosotros hemos visto parejas que se están besando de adultos mayores y tenemos el concepto de que decimos, ¿a poco ellos pueden sentir o ellos pueden tener una relación? ¿O por qué se van de la mano? ¿O por qué se besan? Ay, ya después de viejo, mi abuelito, ¿por qué buscó a otra señora? Y entonces en la misma familia empieza esa discriminación. Correcto. Todos pensamos a veces que es porque la gente no quiere a los adultos mayores y que realmente todos decimos, no, ¿cómo no vamos a querer a nuestros adultos mayores? Que es lo más importante, es la cabeza de nuestra familia, es nuestra esencia, y que realmente nuestra misma familia a veces es la que nos discrimina y a veces vemos que no es, vamos a llegar a ese estilo de tener un cuerpo que proyecta la tele o un estilo de vida que nos proyecta la sociedad. Y en este caso empieza a haber trastornos dismórficos y la no aceptación. Es decir,
que como nosotros como organismos empezamos a ver el envejecimiento no como una oportunidad de aprender más, sino como una carga. Correcto. Y empezamos a la sobrecarga de nosotros mismos. Fíjese, doctor, que mencionó algo muy importante, que es esta parte de que vamos a ser más viejos. Ahora, mi pregunta va dirigida a una cuestión epidemiológica. Por ejemplo, en la medicina privada o a nivel de la medicina institucional, ¿qué tan frecuente usted atiende pacientes con un cuadro de depresión, ya sea menor o mayor? ¿Y por qué cree que hablar sobre estos temas importantes es importancia pública? Es importante, fíjate, en nuestro actuar como profesional y en mi experiencia, que bueno, desde el 2016 a la fecha estoy ejerciendo la geriatría, me he dado cuenta que muchas veces la formación que tenemos institucional no va de la par con la formación privada. Y muchas veces tenemos que hacer estrategias de cómo abordar a los adultos mayores, porque pareciera que en los adultos mayores hay buenos y malos, pero no hay una cosa intermedia. ¿Qué quiero decir con esto? La economía muchas veces no va a la par también del adulto mayor, que tiene las posibilidades, pero a lo mejor no tiene alguien que lo pueda ayudar. Y obviamente hay gente que no tiene ni las oportunidades y que tiene que ser ayudado. Obviamente en esto de la sobrecarga, hablar también de viejismo y hablar en cuestiones de cómo es la práctica profesional en uno y en el otro lado, es algo esencial. Muchas veces hablamos del hacinamiento, pero en nuestro país, otros países sí tienen esa cultura del hacinamiento. Específicamente en México, el hacinamiento va de pasos muy, muy pequeños, y obviamente en cuestiones de que las casas de día ahora son una realidad. Si habláramos del año 2000, pues no había esas casas de día como tipo guarderías donde podemos llevar a nuestro adulto mayor para que pueda socializarse. Anteriormente lo veíamos como un tabú y decíamos, no, hombre, esto de que lleve a mi adulto mayor para que conviva con otros es como asilarlo, como encerrarlo. Tenemos un mal concepto del asilamiento, tenemos un mal conceptualización de cómo vamos a envejecer, y también influye también en los recursos, en las políticas públicas, influye también en el tipo de jubilación y en el tipo de cómo vamos a asignar el cuidado de nuestros adultos mayores. Interesante, Doc. Fíjese que acabo de igualmente tocar un tema muy importante en la parte de cómo vamos a envejecer. Sin embargo, sabemos que cuando estamos en un cuadro depresivo, muchas veces la sintomatología es muy ambigua. Y como bien lo mencionaba hace rato con la compañera Hatsiri, no solamente estamos hablando de que el paciente está triste, al contrario, puede estar en un proceso de anedonia, puede estar durmiendo de más o tener insomnio, estar enojado, estar irritable. Sin embargo, muchas veces podemos confundir o que se nos olvidan las cosas, ¿no? Muchas veces podemos confundir un cuadro de demencia, un cuadro de deterioro cognitivo. ¿Cuál usted cree que son las claves o las perlas para poder diferenciar estas enfermedades? Bueno, la depresión es un síntoma que puede estar presente en el deterioro cognitivo, en la demencia y incluso hasta en el delirium. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento en el cual puede estar enmascarando o enmascarada. Entonces, obviamente, el deterioro cognitivo, que son alteraciones en las funciones mentales superiores, el hecho de tener cuestiones en relación al aislamiento, el hecho de tener síndromes geriátricos que van a ir apareciendo, es importante para cualquier médico en relación a que no es lo mismo cuando tengo mis dos ojos, aunque ya tenga un glaucoma, o que ya tenga una degeneración macular, o que esté asociado con una enfermedad crónica como es la diabetes o la hipertensión. Obviamente se van a presentar, se van a incrementar ese deterioro cognitivo, y obviamente la depresión, va a pasar desapercibida e incluso ni tratada ni diagnosticada. Y se va a establecer un diagnóstico pleno de otra enfermedad que obviamente superó la depresión. ¿De acuerdo? Entonces la depresión como tal es en sí el pilar importante de lo que no queremos que el adulto mayor tenga. Exactamente. Obviamente que nosotros como médicos vamos a ver y fortalecer ese autocuidado, esas cuestiones de jugar un rol en nuestra vida cotidiana
pero también ver el envejecimiento por ese incremento de la esperanza de vida y obviamente de nuestra actividad laboral, independientemente a lo que nos dediquemos, en que tengamos que ver en un futuro que obviamente si nosotros nos vamos a deprimir, que si nosotros vamos a tener esa enfermedad, evitarla. Correcto. Hasta el 100%. Obviamente esos estilos de vida, esa nutrición, juega un papel importante. ¿Por qué? Porque si yo no me cuido, si sigo con obesidad, si sigo con mayores riesgos que incrementen las enfermedades y los síndromes geriátricos se me vayan presentando, yo no va a ser el glaucoma que va a tener un problema de presbicia o de disminución de la capacidad visual, sino ya voy a tener un problema de incontinencia urinaria asociado a lo mejor un cambio celular prostático si soy hombre. Exactamente. Y obviamente voy a ser dependiente. Entonces aquí es lo más importante, saber identificar la dependencia y la independencia de un paciente, y eso se evalúa en los médicos de primer contacto. No es de nuestra función. No es de segundo Correcto. nivel. Todos decimos, va a ir con el geriatra. Gracias a Dios. Yo me preocuparía desde que mi familiar va al hospital o desde que mi familiar va a la clínica. Correcto. Sí, obviamente va a la clínica porque por cuestiones preventivas, pero nadie va por cuestiones preventivas. Todos vamos por cuestiones cuando ya tenemos la enfermedad, o cuando ya nos rebasó ese horizonte clínico. Sí. Fíjese, doctor, que su conversación es tan agradable que va encaminando las siguientes preguntas. Por ejemplo, ahorita me acaba de mencionar los datos muy puntuales y es lo que se deriva a la siguiente pregunta, doctor. Por ejemplo, ya que nosotros ya logramos identificar cuáles son las cosas que nos están afectando, que ya logramos diferenciar los diagnósticos posibles, sabemos que, por ejemplo, unos pacientes que tienen diferentes comorbilidades, siempre se encuentran en un estado de inflamación crónica. Claro. Siempre. Los obesos, los hipertensos, los pacientes con arteriosclerosis, ¿de acuerdo? Lo sabemos ya bien. Sin embargo, a nivel de la corteza cerebral, ¿qué cambios anatomofisiopatológicos pueden generar un cambio en nuestro estilo de vida, de tal manera que haya un vínculo entre los cambios anatómicos y nuestro estado de salud mental? Sí, obviamente los cambios a nivel de la neurotransmisión, a nivel de una mala alimentación, obviamente las repercusiones que vamos a tener desde el aspecto de conocer, ¿verdad? Porque como médico tenemos que conocer las teorías de por qué envejecemos y todavía están en investigación. Ajá. Son 300 teorías y que todavía están en investigación. Obviamente, ¿por qué envejecemos? Porque tenemos un reloj biológico, la acortación de los telómeros, un acortamiento de los telómeros por un estrés oxidativo. Pero obviamente esos procesos inmunológicos que causan una inmunosenescencia, es decir, hablar de los cambios de interleucinas, hablar de los cambios de serotonina, hablar de lo que es en relación a las cuestiones de la neurotransmisión, influyen mucho en el aspecto nutricional. Correcto. Como tú comentas, hay muchas enfermedades crónico-degenerativas comórbidas, ¿verdad?, que afectan. Pero una persona obesa va a ir deteriorándose osteoarticularmente y obviamente si no lo operan de las rodillas, él va a llegar por una caída y va a llegar deprimido. Exacto. ¿Por qué? Porque ya no va a hacer la misma actividad que desempeñaba en su vida cotidiana. ¿Qué es lo más principal aquí como médicos? Que emprendamos el conocimiento de que por qué se pierde la autonomía. Desde ahí empezamos a hacer geriatría. Desde ahí, desde la evaluación geriátrica integral, que es lo principal, desde el proceso inmunológico, inmunoquímico, desde el proceso bioquímico y de las teorías como tal, el buen médico formado de primer nivel de atención y el que está en formación tiene que entender que una persona se vuelve con minusvalía o que requiere mayor apoyo cuando pierde su autonomía. Okay. Se vuelve frágil al medio. Y cuando se vuelve uno frágil al medio, obviamente va a ser dependiente. Y ahí es cuando empezamos a tener las conductas en las cuales se nos tiene que proveer y ya no vamos a ser los mismos. Okay. El miedo a caer otra vez, vamos a tener otra caída. No, hombre. El miedo a ser hospitalizados por fracturas o por otra operación es más frecuente en los adultos mayores y eso va a desencadenar depresión, ansiedad, delirio, por ejemplo, por el internamiento propio y la demencia propiamente. Pero no es un condicionante del envejecimiento. Ahí empezamos a trabajar y tenemos que trabajar en el primer nivel de atención. Evaluar geriátricamente a un paciente en base a estrategias y utilizar la evaluación como una posibilidad
de que disminuye incluso hasta los gastos que pudiéramos tener en un hospital. Okay. Y justamente, ¿qué tipo de evaluación geriátrica? Porque nosotros conocemos infinidad de escalas, muchas. Entre las más populares que nosotros podemos mencionar es la GDS o el PHQ-9. En su práctica clínica, Doc, ¿cuál recomienda más utilizar? En mi práctica clínica institucional, y que me ha servido en el medio privado, de ver a los pacientes que tienen a lo mejor un recurso y que se les da la atención en las casas de día o asilos, la guía práctica clínica. Obviamente que está revisado por varias instituciones, la guía práctica nos da evaluaciones, incluso lo emite el Seguro Social. Obviamente nos da estrategias importantes para que nosotros veamos un paciente frágil, un paciente que ha perdido su autonomía, un paciente que vamos a ver las actividades básicas como desde ir al baño, como desde ir al retrete por sí mismo, vestirse, calzado, ¿verdad? En el índice de Bartel, que esa es la escala que todo médico debe de, o índice de CATS, de las actividades básicas de la vida diaria y de las instrumentadas y avanzadas de la vida diaria, es decir, la escala de Lambton-Brody. Esa escala como tal va a evaluar las operaciones mecánicas o las operaciones dependiendo el grado escolar que tengamos, porque hay adultos mayores que son desde que no tuvieron una educación básica hasta adultos mayores que la tuvieron, u otras que empezaron a deteriorarse y que ya no pueden incluso manejar un cajero o manejar un teléfono. Obviamente esas actividades instrumentadas y de la vida diaria, desde el hecho de poder controlar los esfínteres, estamos en un primer nivel de atención como una clínica de primer nivel que brinda. Entonces empezamos a hacer clínica del envejecimiento, empezamos a ver que tenemos que reducir los riesgos de que se sigan presentando mayores comorbilidades, pero ya mayores síndromes geriátricos que son presbicia, hipoacusia, presbiacusia, obstrucción intestinal, lo que es el síndrome de mismo de caídas y polifarmacia, porque también nosotros como médicos tenemos que saber qué le vamos a prescribir y conocer el fármaco y los efectos adversos. Muchas veces nosotros somos partícipes de que una persona tenga una caída por el desconocimiento de un fármaco. Es correcto. O por la selección adecuada en la consulta externa de los fármacos y sus interacciones farmacológicas. Y eso va a afectar pues también a nivel molecular y a que haya procesos mayores inflamatorios. Muchos creemos, ya le están dando un analgésico, se le tiene que quitar el dolor, y eso lo está predisponiendo a que se incremente un riesgo de caídas. A lo mejor lo obnubila, a lo mejor lo pone estuporoso o somnoliento o aletargado y se precipita y cae. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el condicionante? El paciente se adhirió al tratamiento. Aquí el problema es el médico que le está recetando de recetó todo y no hizo una buena selección de medicamentos. Entonces, la evaluación geriátrica en eso consiste en que nosotros nos apoyemos. Muchas veces tenemos el mal concepto cuando nos forman como médicos que una escala de valoración la vamos a utilizar cuando hagamos nuestra tesis, y eso si bien la hacemos, porque hay veces que nos titulamos por promedio, pero obviamente es importante que una evaluación se utilice en nuestra consulta. Es correcto, y doctor. que le ayude al adulto mayor y que te ayude a ti para estar más tranquilo en que ese adulto mayor en su casa va a hacer lo correcto. Doctor, la última pregunta solamente para finalizar esta sesión. Algo muy importante, la actividad cognoscitiva, pedirle al paciente, oye, vamos a jugar ajedrez, sal a jugar con tus nietos, ¿realmente tiene un beneficio? Yo creo que la terapia como tal, como lo comentó, el hecho de la integración familiar, el hecho de que el médico en el primer nivel de atención conoce cuáles son la medicación farmacológica. Por ejemplo, conoce los medicamentos antidepresivos. Todo médico sabe las causas, no hay desconocimiento. Obviamente ningún médico está diseñado para dañarte. Un médico está para restablecer la salud de una persona o evitar mayores riesgos. Es una pregunta ambiciosa y buena a la vez. ¿Por qué? Porque un médico sabe lo que no es un antidepresivo. Y es decir, aquí la calidad del sueño juega un papel importante. El sueño como tal es importantísimo y reparador para que celularmente un individuo tenga una mejor respuesta. Muchas veces el adulto mayor tiene una incapacidad porque ya se perdió la autonomía, porque tiene una incontinencia urinaria, se para repetitivamente al baño y ¿qué es lo que pasa? Que se cae. Obviamente, si es de incontinencia urinaria, obviamente pudiera ser un medicamento, a lo mejor un diurético,
Y pudiera ser a lo mejor una depresión enmascarada que no se diagnosticó y que obviamente el síndrome, ¿cuál era? A lo mejor una infección urinaria. Exacto. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que nosotros, en nuestro ámbito médico, en nuestro ambiente como tal, tenemos que conocer en los medicamentos, tenemos que individualizar el tratamiento, tenemos que nosotros evitar que se sigan progresando esos síndromes geriátricos, pero obviamente las escalas de evaluación y obviamente los estilos de vida son importantes para que no haya mayor deterioro cognitivo. No es lo mismo una persona que tiene disminución de su capacidad cognitiva propio de la edad y porque es una degeneración propia, porque viene un declive de las funciones fisiológicas, a que ya empiece a haber un envejecimiento con patología y que lo agravemos más a la veces por el desconocimiento de alguna droga. Es correcto. Eso es tremendo. Que obviamente benzodiazepinas como dulces. Como benzodiazepinas, creyendo que es un antidepresivo, y las benzodiazepinas no son antidepresivos. O queremos ayudar tanto al paciente que le damos una droga que lo aletarga y que se cae, queriendo que duerma, como el clonazepam. No, hombre. Y se hace una gran adherencia. Justo. Obviamente, ¿qué es lo que tenemos que manejar? Un médico bien formado, ¿qué es lo que tiene que formar un médico bien formado? El autocuidado. 2, mejorar la alimentación y los estilos de vida. Y 3, saber los conocimientos de los fármacos para que no haya una mala prescripción de los medicamentos. Obviamente esto es conocer sus síndromes geriátricos y no es todo del especialista. Todos somos especialistas en este proceso geriátrico. Así es. Todos nos tenemos que geriatrizar, porque imagínense, yo me acuerdo cuando iba a mis clases de la residencia y me decía, oye, el pediatra, oye, González Arroyo, el pediatra tiene que saber de geriatría, y yo le digo, no. ¿Cómo? Entonces, ¿a quién lleva a los niños al pediatra? Pues el abuelito, ¿no? Entonces tenemos que conocer la geriatría y la pediatría. Justo. Y obviamente también la capacidad que le están deslindando, la responsabilidad de un niño y obviamente las necesidades de los dos. Exacto. Al igual acá también con la geriatría. Tenemos que saber la capacidad que tiene el cuidador y quién se le designó esa responsabilidad del cuidador, y el médico la responsabilidad que tiene para enseñarle, para poderlo orientar en relación a que no todo es fármaco. Es conocer los fármacos, obviamente están en nuestro papel y en nuestra experiencia. Vamos a tener una buena selección de inhibidores de la recaptura de serotonina, algunos antidepresivos, pero también en el cuadro básico nosotros lo diseñamos en base también a nuestra experiencia. Excelente. Pero las medidas de autocuidado son importantes. Doctor, pues muchísimas gracias pues por ustedes, esta charla realmente tan enriquecedora. Sí. Creo que nos vamos, todos los que escuchan, los que nos ven, con un aprendizaje fabuloso. Hemos respondido muchas preguntas, la incertidumbre que teníamos. No solamente agradecerle a ustedes, sino también a la Coordinación Clínica de Investigación y de Salud, al doctor Martín Figueroa y a las instalaciones de este hospital. Muchas gracias. Nos prestaron este espacio. Yo, pues, ahora sí que realmente estas charlas tienen que ser benéficas en sesiones o congresos o la misma sesión de nuestro hospital. Por ejemplo, utilizar las escalas, la evaluación, por ejemplo, la de Yetsabaje. En la consulta externa hay de 5 ítems, de 10 ítems, de 15 ítems y de 30 ítems. Y obviamente con preguntas dirigidas al paciente y al cuidador. Obviamente nos importa también la salud del cuidador en la escala de Sarit, la escala de Yetsabaje, que es para la depresión, y la escala de ansiedad de Hamilton, que son propiamente que no nos van a quitar mucho tiempo, que van a ser preguntas dirigidas hacia los médicos en relación a que el paciente como tal, hay veces que tienen un evento vascular y ya no nos pueden responder, pero muchas veces dirigidas a la motivación y a lo que quiere vivir, las ganas que quiere vivir el adulto mayor y el cuidador. Obviamente nos tenemos que integrar y ser individualizados. En cada paciente es un reto y un examen para cualquier médico. Yo creo que todavía nos queda mucho por hablar. Yo creo que todavía nos da como para desglosar una segunda entrevista, doctor. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias, pues estamos para servirle. Es un placer y es un orgullo estar aquí en el... Muchísimas gracias. Gracias.